El monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, es muy conocido por tener una reliquia muy importante, supuestamente uno de los trozos más grandes que se han encontrado de la cruz en la que murió Cristo. Los propios monjes de ese monasterio no saben cómo llegó este supuesto trozo allí, pero aún así a nadie se le ocurre dudar de la veracidad. Y no son los únicos. Si vas viajando por alrededor de España, te encontrarás con innumerables fragmentos de la cruz de Cristo en nuestro país y en todo el mundo. Ya lo dijo Juan Calvino hace 500 años, dijo que si quisiéramos recoger todo lo que se ha encontrado, los fragmentos que se han encontrado de la cruz de Cristo, habría suficiente para cargar un gran barco. Cuánta mentira y cuánta desfachatez. Esos supuestos fragmentos de la cruz son considerados reliquias de primera categoría por la Iglesia Católica y en muchas ocasiones se veneran, se sacan en el Viernes Santo para que todo el mundo los honre y los vea. Un negocio muy grande, pero fraudulento. Pero aunque existiera alguno de los fragmentos originales de la cruz de Cristo, ¿qué importaría eso? Porque la madera de la cruz no tiene ningún poder, la madera de la cruz. El poder está en aquel que murió en la cruz. Tenemos que entender que cuando hablamos del poder de la cruz, no hablamos del poder de la madera de la cruz, sino del poder de Cristo y de su obra en la cruz. Eso es lo que de verdad es poderoso para nuestra salvación. Y hoy quiero que cada uno de vosotros podamos juntos mirar a la cruz. No mirar a una cruz hecha por hombres, sino mirar a Cristo en la cruz. No con los ojos físicos, como muchos han hecho en esta Semana Santa, sino con los ojos de la fe. Hemos estado en las últimas semanas examinando lugares clave de los sufrimientos de Cristo. Empezamos hace 2 semanas con Getsemaní. Getsemaní, ese lugar donde Cristo fue a orar, y allí encontramos la oración más agónica de la historia, ese lugar donde Cristo habló con el Padre, le dijo: Padre mío, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después de ahí, la semana pasada hablamos ya no de Getsemaní, sino de Gabata. Cristo fue apresado y fue llevado a un tribunal, al final al tribunal de Pilato, que se llamaba Gabata. Y ahí fue juzgado injustamente. El juicio más injusto de la historia lo encontramos allí, el juicio de Cristo, porque Él era totalmente inocente. Cualquiera de nosotros, cuando somos juzgados, quizás seamos juzgados algún día injustamente, pero en realidad en nuestro corazón hay algo de pecado. No somos inocentes de todo porque hay pecado en nuestra vida, hay errores, hay rebeldía en nuestra vida, pero en Cristo no había nada, no había pecado ninguno, como Pilato dijo: no hay delito alguno en este hombre. Vimos ahí en Gabata el juicio más injusto de la historia, pero habiendo visto Getsemaní y Gabata, hoy llegamos a otro lugar, hoy llegamos al Gólgota. Y aquí queremos ver la muerte más trascendental de la historia. Y podríamos estar semanas y semanas hablando sobre lo que ocurrió en aquel lugar, lo que ocurrió en esas horas en las que Cristo estuvo allí en la cruz. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que hemos leído en el Evangelio de Mateo. Y te quiero preguntar, ¿y tú? ¿Tú has estado alguna vez en Gólgota? ¿Has estado alguna vez en este lugar? Y no me refiero a coger un avión y viajar a Jerusalén y ir a lo que se piensa que era el monte, aunque hay mucha duda de dónde estaba. Ir a lo que se piensa que era este lugar, no me refiero a eso. Me refiero a si has ido a la palabra de Dios, has leído este texto, has meditado en lo que ocurrió allí, has visto no con los ojos físicos que tenemos aquí, sino con los ojos de la fe, ir a la fuente originaria de lo que ocurrió allí. ¿Lo has leído? ¿Lo has meditado? ¿Has estado ahí? Hoy os quiero llevar hacia Cristo. Hoy quiero que veamos este lugar. Como cristiano te pregunto, ¿es un sitio habitual que visitas? ¿Meditas en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Hoy queremos visitar Gólgota con los ojos de la fe. Dice el versículo 36 que hemos leído, quizá lo puedes ver ahí. Dice que estos soldados, y sentados le guardaban allí.
Todos vosotros hoy estáis sentados, yo estoy de pie. Pero quiero que al estar sentados hoy, estéis sentados y veáis lo que Cristo hizo, lo que ocurrió allí en este lugar. Como los soldados hoy nos sentemos ahí a ver lo que ocurrió y lo que había en ese monte, en Gólgota. Quiero que veáis qué sitio es este, quién estaba allí, qué ocurrió allí y qué escuchas allí. En primer lugar, queremos ver qué sitio es este. ¿Qué sitio es este sitio llamado Gólgota? El nombre nos parece extraño. Qué palabra más extraña y fúnebre, Gólgota. Este lugar es el punto más trascendental y terrible de la historia y de la faz de la tierra. ¿Y qué significa esta palabra Gólgota? ¿No la habrás escuchado quizás en tu vida? Pues Gólgota es una palabra hebrea que en español significa, como nos dice ahí el Evangelio, el lugar de la calavera. El lugar de la calavera. De ahí es donde viene la palabra latina Calvario. Esa palabra sí que la habréis escuchado, se habla mucho, el Calvario, esto es un Calvario, nada. Aunque lo digamos en nuestro vocabulario, quizás no deberíamos usar esa palabra, porque nada es como el Calvario que sufrió Cristo aquí. ¿Pero por qué llamaban a este sitio el lugar de la calavera? Pues lo más seguro es porque este sitio era un lugar de ejecuciones públicas. Ahí es donde muchas personas habían muerto y quizá este lugar estaba lleno de calaveras. Estaba lleno de calaveras o de cadáveres. Un lugar donde la muerte reinaba. La tradición nos dice que era un monte, pero no sabemos si era un monte o no, aunque mucha gente siempre pensamos en el Calvario como un monte, pero la Biblia no dice nada exactamente si era un monte o no, seguramente sí, pero no lo sabemos. Lo que sabemos es que estaba fuera de las puertas de Jerusalén, fuera de las murallas. Eso sí que lo sabemos. Y hoy queremos acercarnos a este lugar tan horrible, pero tan trascendental para el destino de nuestras vidas. Nos podemos preguntar qué hacía el príncipe de vida, Jesucristo, en un lugar de muerte. Un lugar donde había cadáveres, donde había cuerpos muertos, donde había cosas impuras. ¿Qué hacía ahí el que era puro y santo? ¿Qué hacía allí? Y nos sentamos en este lugar. Quiero que vengáis conmigo y os sentéis ahí y veamos la cruz de Cristo siendo levantada. Sus manos han sido clavadas, sus pies también, y ahí la cruz es levantada. Y recordamos esos versículos que dijo Cristo, como Moisés levantó la cruz, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento, cuando había venido una maldición por el pecado de los hombres, serpientes les picaban. Y Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce para que la gente mire a esa serpiente y sea sanada. Y Cristo dijo, como Moisés levantó esa serpiente de bronce, así es necesario que yo sea levantado en una cruz. Él fue hecho pecado por nosotros. También había dicho Jesús, cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y hoy quiero que Él, Cristo, te atraiga y le mires a Él y le veas a Él cómo está allí, muriendo. El príncipe de vida muriendo en el lugar de la muerte. Te pregunto, ¿has llegado a ese lugar? ¿Has visto a Cristo como el Señor y Salvador de tus pecados? Pero no solamente vemos qué sitio es este, el Gólgota, sino en segundo lugar, y aquí vamos a hablar un poco más, ¿a quién vemos allí? ¿A quién vemos en este lugar? Vamos a hablar de las personas que había en este lugar, en el Gólgota. Y por supuesto, en primer lugar, nuestros ojos están en Cristo. Él es el centro de todo este lugar. Allí está el Hijo de Dios clavado en la cruz. Y tenemos que entender esto. Esto no es una persona como nosotros, es el Hijo de Dios. Sobre su cabeza se nos dice que había un cartel escrito en 3 idiomas. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero no solamente Jesús, el Rey de los judíos, este es el Hijo de Dios. No solamente el Hijo de Dios, también el Hijo del hombre, el Hijo de David, que debía ser el Rey de los judíos. Él es, como nos dice Isaías, el admirable, el consejero, el Dios fuerte. Él es Dios, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Él es, como dijo él mismo, yo soy el buen pastor. Nosotros como ovejas nos habíamos descarriado, pero Él es el buen pastor. Él es la puerta para entrar a la vida eterna. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es la luz del mundo para todos nosotros que estamos en tinieblas. Él es
la vid verdadera, ese árbol fuerte del que nosotros podemos formar parte. Él es el que es puro y santo, que no tenía ningún pecado, ni grande ni pequeño, como ya vimos la semana pasada. Así que nuestros ojos están en Él, principalmente. Él es el centro de toda la escena, allí en Gólgota. Pero al sentarnos ahí, vemos que hay más gente alrededor nuestra, allí en ese monte de Gólgota. Hay otros rodeando, hay otros en este lugar. Por un lado está ese hombre llamado Simón de Cirene, que lo vemos en el versículo 32, que cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y le obligaron a que llevase la cruz. No sabemos mucho de este hombre, no sabemos mucho, sabemos que venía de la ciudad africana de Cirene. Sabíamos que estaba en Jerusalén, quizá había venido para la Pascua o quizá era siervo de algún otro judío, quizá era un seguidor del judaísmo, pero sabíamos, dice otros evangelios, que había estado en el campo y lo vieron venir del campo y le obligaron, cuando Cristo ya no podía más, fue obligado a llevar la cruz de nuestro Señor. Pero en el libro de Marcos hay una mención especial, porque dice Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Y podemos pensar, ¿por qué Marcos dice esto? ¿No será porque sus hijos eran conocidos entre los hermanos? Quiera Dios que este hombre Simón al final haya conocido a Cristo. No conocerle como aquel a quien yo le llevé la cruz, sino como aquel que sufrió la cruz por mí. Quiera Dios que este hombre Simón de Cirene se haya salvado. Y quizás tú alguna vez dices, bueno, yo he hecho algo alguna vez por Cristo, pero ¿te has dado cuenta de lo que Él ha hecho por ti? Lo que Simón de Cirene hiciera por llevar la cruz no era nada que podía salvarle, era lo que Cristo hizo por Simón de Cirene, lo que le salvaba. Pero no solamente vemos ahí a este hombre Simón de Cirene, pero por supuesto vemos a muchísimos soldados romanos. El sitio está lleno de soldados romanos, ellos son los que están sentados al lado nuestra guardando a Jesús, como si Jesús se fuera a escapar. No se daban cuenta que Jesús estaba ahí no porque ellos lo habían conseguido apresar y poner en la cruz. Él dijo, no, nadie me quita mi vida, yo doy mi vida y tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Allí están estos crueles soldados, que antes habían reunido a toda la compañía de los soldados para insultar a Cristo, para burlarse del Hijo de Dios, para ponerle un manto de escarlata y burlarse, decirle, salve Rey de los judíos. Estos son los soldados que le pusieron esa corona de espinas a Cristo y con una caña, con un palo le golpeaban en la cabeza para que esa corona se le clavase en su cabeza. Estos son los soldados que justo antes en el versículo 30 nos dice que le escupían al Señor Jesús. Le estaban escupiendo, son los soldados que le clavaron en la cruz. Y ahora están allí sentados. ¿Y qué están haciendo? No pensando en lo que han hecho, sino viendo a ver lo que pueden sacar. Cristo no tenía prácticamente nada a su nombre, solamente la ropa que él llevaba. Y ahí están echando suertes a ver quién se va a llevar la ropa que Cristo llevaba puesta. Y quizá tú dirías, uy, qué mala la gente, cuánta crueldad. Pero aunque no nos demos cuenta, quizá tú y yo seamos como uno de estos soldados. Tú dices, yo nunca le he escupido a Cristo y nunca lo haría. Pero quizá con tus blasfemias, quizá con tus chistes, quizá con tus palabrotas, quizá con tu risa cómplice de otros chistes, estás escupiendo no en la cara de Cristo, sino en el nombre precioso de Cristo. Quizá tú no le has golpeado ni le has clavado en la cruz, pero tus pecados repetidos sí han hecho eso. El pecado de cada uno de nosotros es lo que ha clavado a Cristo en la cruz. Quizá tú piensas en Cristo y lo que estás pensando en lo que puedes sacar de Él. A ver cuánto puedes sacar, a ver si Él te prospera en tu vida, a ver si Él puede sacar algo de dinero. Y eso es lo que estás pensando, lo mismo que pensaban estos soldados, a ver qué podían sacarle a Cristo. Quizá estás pensando eso. Pero entre los soldados vemos a un soldado, el mayor de ellos, el jefe de ellos, que vemos un cambio en su vida. Al ver todas estas cosas, el centurión, el jefe de los soldados, leemos en el versículo 54, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era
Hijo de Dios. El centurión habría visto muchísimas muertes por crucifixión. Era la manera normal que ellos mataban y ejecutaban a las personas, pero nunca había visto algo parecido a esta muerte. Me gustaría saber más detalles sobre este centurión, qué pasó después con su vida, pero no lo sabemos. Pero lo que él reconoció aquí es algo crucial en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer que este hombre que murió en la cruz es y era el Hijo de Dios. Y te digo a ti, ¿te estás dando cuenta de esto? Que este hombre, Cristo Jesús, es el Hijo de Dios. Es Dios en la carne. Piénsalo. ¿Dios no puede sufrir? Dios es Dios. Dios es invisible. Él es todopoderoso. ¿Cómo es que Dios sufre? Pues Cristo sufrió en su carne. Dios no puede morir, pero Cristo murió porque Cristo es el Dios y hombre. Esa es lo desconcertante, lo apabullante, lo increíble, lo asombroso del Gólgota, que Cristo, el Hijo de Dios, Dios en la carne, murió y sufrió allí por nosotros. Y eso es lo que se dio cuenta este centurión. Vemos a Simón de Cirene, vemos a los soldados, pero también en el versículo 39 vemos a los que pasaban. Dice ahí, y los que pasaban le injuriaban. Y esta menciona los que pasaban, me sorprende mucho. ¿Cómo puede alguien pasar por al lado de ese lugar, ver lo que está ocurriendo y seguir su camino? ¿Cómo puede ser? Leemos en la Biblia y nos contó Cristo la historia del buen samaritano. Aquel hombre que los ladrones le pillaron, le apalearon, lo dejaron semidesnudo en una calle y ahí pasó el sacerdote. Y pasó de largo, y no quería tener nada que ver con este hombre moribundo. Pasó un levita, y ahí se olvidó, y no quería nada que ver. Pero luego pasó un buen samaritano, y no pasó, sino que se paró, y fue a ayudar. Pero para Cristo no hubo ningún buen samaritano. Esta gente pasaba, y pasaba olímpicamente, y encima, el tiempo que miraban hacia la cruz, lo utilizaban para insultar, para injuriar, como dice ahí en el versículo 39, para menear la cabeza y decir, este que decía que era más grande que el templo. Recordaban lo que Cristo había dicho en cuanto al templo. Cristo dijo que alguien más grande que el templo estaba aquí. Él era más importante que este gran templo que había construido Herodes. Y esta gente decía, ¿quién se cree este? Mira cómo está muriendo ahora como un criminal. Y decían, yo paso, estoy andando por aquí, yo paso, yo no quiero nada que ver con este hombre, yo paso de largo. Y ahí dice, y los que pasaban, Y te pregunto a ti, tú estás hoy aquí, está siendo Cristo predicado, anunciado, el Cristo crucificado en el Gólgota, ¿vas a hacer lo mismo? ¿Vas a pasar de largo? Llegarás a tu casa hoy y dirás, bueno, eso se ha dicho, pero yo paso. Como decimos en nuestro país, yo paso de todo eso. Qué triste que estés aquí, veas a Cristo crucificado y pases, como esta gente pasó también. Escucha la necesidad de salvación y pasas. La Biblia tiene una palabra para ti y es necio. Necio, tú podrás ganar todo el mundo, podrás tener todo el dinero del mundo, como estos soldados que intentaban tener más para ellos, o como esta gente que pasaba, iba a sus negocios, podrás tener todo lo que sea, pero la Biblia te dice, ¿qué más da si ganas todo el mundo? Todo el dinero del mundo te lo transfieren a tu cuenta y pierdes tu alma. ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? De nada. Estos que pasaban, esta gente que pasaba, perdieron la salvación. Pero el versículo 41 nos habla también de los sacerdotes. Dice, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, fariseos y los ancianos. Esta era la gente religiosa. Y mucha gente miraba hacia arriba a estos sacerdotes. Estos eran el ejemplo de la sociedad, gente moral, gente con principios, gente que la gente los veía como un modelo a seguir. Pero Cristo veía más que su fachada y Cristo veía los corazones. Y Cristo sabía que sus corazones estaban llenos de orgullo,
de hipocresía, llenos de mentira, llenos de egoísmo. Cristo veía todo eso. Y Cristo ve tu corazón. No importa lo bueno que le parezcas a la gente y la gente diga, eso es una persona, una buena persona, qué buena persona es tal y cual. Cristo ve tu corazón. Cristo sabe el orgullo que hay dentro de nuestro corazón. Cristo sabe la mentira y la hipocresía. Cristo sabe todo esto. Y Cristo llamaba a estos ancianos y sacerdotes y levitas, los llamaba hipócritas, porque Cristo veía el corazón. Los llamaba incluso sepulcros blanqueados. Un sepulcro lleno de porquería y de putrefacción y de huesos que está blanqueado por fuera. Parece muy bonito. Quizá a los ojos de los hombres estos sacerdotes andaban limpiamente, pero en realidad Cristo sabía que estaban andando por el camino espacioso que lleva a la perdición, el camino ancho que lleva al infierno. Quizá andaban por lo que parecía la parte limpia de ese camino, pero seguían en ese camino que lleva a la perdición. Allí están los sacerdotes en el Gólgota. Ya tienen lo que querían. Ellos querían quitarse a Cristo del medio, quitarlo del mapa, y ya lo tienen. Y allí están viendo a Cristo fríos, sin nada que los mueva, riéndose incluso de Cristo. Dicen, a otros salvó. Y lo decían con verdad. Cristo salvó a muchos. Y sigue salvando en el día de hoy. Cristo salva a pecadores. Y por eso le seguimos necesitando. Cristo salvó a muchos, pero a estos sacerdotes en su ceguera no los salvó. Y luego ellos dijeron, salvó a muchos, a sí mismo no se puede salvar. Y tenían razón también. No, Cristo no podía salvarse a sí mismo, pero no era por falta de poder. Claro que tenía el poder para salvarse a sí mismo, pero Él no lo iba a hacer porque era la voluntad del Padre que Él estuviera ahí. Cristo tenía que beber de esta copa de la que Él habló en Getsemaní. Estaba determinado por el consejo de Dios que Cristo muriera por los pecadores y Él lo iba a hacer. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, decían estos sacerdotes. Lo decían riéndose, pero al fin y al cabo lo que decían, Dios quiso que fuera la verdad. Y después dijeron, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Eso era mentira, no iban a creer en Él. Su corazón estaba endurecido. Confió en Dios, sí, Cristo había confiado en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Y es que estos ancianos y sacerdotes son como mucha gente ahora, que piensan que si Dios está con alguien va a prosperarle y que no me puede pasar nada malo si Dios está conmigo. Pues mira lo que le pasó a Cristo. Y dice Cristo que sus seguidores, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Así estaba determinado por el consejo de Dios que pasara con Cristo y también con nosotros. La bendición de Dios no es económica, la bendición de Dios es primeramente espiritual. La bendición de Dios no es que no vas a tener enfermedades en tu vida, la bendición de Dios es que en las enfermedades Él te va a acompañar y te va a sostener, y que las enfermedades espirituales, las del corazón, Él las va a sanar. Esa es la bendición de Dios. Para eso confiamos en Dios y esas son sus promesas. Allí estaban los sacerdotes endurecidos, orgullosos, hipócritas. Pero por otro lado también leemos en el versículo 44 que también los ladrones le injuriaban, le insultaban de la misma manera. Esos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, que estaban crucificados con Cristo, también estaban insultándole, los dos. Muchas veces pensamos que era solo uno y el otro, no, dice aquí que los dos le estaban insultando, los dos. Gracias a Dios sabemos que uno de ellos se salvó. Le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y se salvó. Por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, porque la salvación siempre es así, solo por la gracia de Dios. Estos ladrones, al contrario que los sacerdotes, iban por el lado sucio, si se puede decir así, del camino ancho que lleva a la perdición. Todos estaban en el camino ancho que lleva a la perdición. Los sacerdotes quizá viviendo por el lado limpio, pero que iba al mismo sitio, y los ladrones por el lado sucio. Pero sabemos que uno de ellos se salvó. Uno de los ladrones reconoció su pecado y recibió a Cristo como su Salvador. ¿Sabes que el orgullo de los fariseos era más obstáculo para venir a Cristo que la corrupción de los ladrones?
Y eso es algo que nos tiene que hacer pensar. El orgullo de los fariseos era más obstáculo para venir a Cristo que la corrupción de los ladrones. Ya lo dijo Cristo cuando estuvo en este mundo. Le dijo a los fariseos, los publicanos, dijo, y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Están más cerca del reino de Dios que vosotros mismos, que tanta religión parecéis tener. Y eso es una palabra a cada uno de nuestros corazones. Muchas veces y en nuestra mente pensamos que la religión nos salva, que ser buena persona nos va a salvar, y ahí estamos con nuestro orgullo, que nosotros no somos pecadores, que no somos tan malos como aquel pecador del pueblo, el borracho del pueblo, tal del pueblo, nosotros somos mucho mejores y no ganaremos la salvación. Y Cristo dice, de eso nada, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Y la raíz del pecado y el peor de los pecados y el último pecado que se vence es el orgullo, que está ahí arraigado en nuestro corazón. Uno de los ladrones fue salvo por la gracia de Dios, y qué bendición nos es leer la historia que otros evangelistas cuentan de este ladrón que fue salvo. Pero como dice el comentarista Ray, y lo dice muy bien, dice, la Biblia nos da el ejemplo de este hombre que se convirtió en su lecho de muerte para que nadie se desespere, pero nos da solamente un ejemplo para que nadie lo dé por hecho. No esperes hasta tu lecho de muerte para entregarte a Cristo, porque había dos ladrones. Uno recibió a Cristo, el otro pereció en sus pecados. Y tampoco sabes si tú en tu lecho de muerte tendrás a Cristo al lado como tenía ese ladrón. Es de lo más necio esperar hasta el lecho de muerte para venir a Cristo. Ahí vemos a los ladrones, pero también vemos a los seguidores de Cristo, más bien seguidoras, sus conocidas y sus conocidos. Sabemos que estaban las mujeres, como se nos dice aquí, pero también sabemos que estaba el apóstol Juan allí en el Gólgota. Estaban mirando de lejos por temor a los judíos y a los romanos, también por pena y dolor de lo que estaba ocurriendo. Su corazón estaba roto, partido. Y allí estaban principalmente las mujeres. Y qué vergüenza era esto para los discípulos que habían estado tan cerca de Cristo, escondidos, la gran mayoría, menos Juan. Y las mujeres que habían servido a Cristo y le habían acompañado, estuvieron ahí hasta el último momento. Y hay algo muy precioso con la historia de estas mujeres que servían al Señor, incluso las mujeres que seguían a Cristo en su vida y en su muerte, porque en los evangelios no leemos ni una vez de alguna mujer que dijera algo en contra de Cristo. Y estas mujeres que le seguían y le servían, Cristo las honró, e incluso se apareció en su resurrección primero a las mujeres. No a hombres ni a sus discípulos, sino que primero en su resurrección Cristo se apareció a las mujeres. Nos hemos sentado allí en Gólgota y hemos visto todas estas personas que hay en Gólgota. Por supuesto está Cristo, nuestro Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero hay otras personas también en Gólgota. Y te pregunto, ¿con quién te encuentras tú? ¿A qué grupo de personas te parecen más? Porque al final todas estas personas que hay en Gólgota se dividen en dos. La cruz hace una partición en dos a todo el mundo. Aquellos que creen en Cristo y aquellos que le rechazan. Todos somos culpables, todos se desviaron, todos nos hemos desviado, pero la cruz hace una división en dos. Todos somos pecadores, pero si vienes a Él y le recibes como tu Señor y Salvador, entonces Él te asegura la vida eterna, Él te asegura que estarás con Él. Y en la cruz esa división fue hecha. Unos fueron perdonados y otros se quedaron en sus pecados. Pero no solamente vemos qué es el Gólgota y las personas del Gólgota, quién había allí, pero también queremos ver qué ocurrió allí en el Gólgota. Mucho estaba ocurriendo en el Calvario, pero el observador que está ahí sentado no se da cuenta de lo más importante. Porque lo crucial que pasaba era en gran manera invisible. El peso de todo el pecado, de todo su pueblo, estaba cayendo, siendo puesto sobre Cristo. Dice el apóstol Pablo, a Cristo que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Él fue declarado culpable. Él tuvo que sufrir como sustituto por tus pecados y por mis pecados. Todas estas cosas no se podían ver, al observador no las podía ver, pero hay otras cosas que sí que ocurrieron y que nos hablan. Estas cosas que sí que se veían nos habla de lo que no se veía.
Una cosa que sí que se veía fue las tinieblas y la oscuridad que hubo allí en el Gólgota. Mira el versículo 45 conmigo. Míralo, ahí en tu Biblia pueden mirar el versículo 45. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Imagínate, estás allí sentado en el Gólgota y se hace de noche. Son las 12 del mediodía y se hace de noche y hasta las 3 de la tarde es de noche. Pero ¿cómo puede ser? Nunca ha habido un día así, nunca antes ha ocurrido así. Y no puede ser un eclipse de sol, como algunos dirían, porque el día de la Pascua era luna llena y con luna llena no podía haber un eclipse de sol. La única respuesta es que era el poder de Dios. El creador del sol había tapado por unas horas el sol. No sabemos cómo lo hizo, pero Él tiene el poder para hacerlo, porque el Hijo de Dios había sido hecho pecado. Quizá os acordáis, una de las plagas más grandes que Egipto sufrió fue la de las tinieblas. Por días estuvieron con tinieblas, pero la mayor oscuridad que vivió el mundo no fue las tinieblas de Egipto, sino las tinieblas en la muerte de Cristo. Dios es luz, dice la Biblia. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y Cristo es la luz del mundo. Pero cuando la luz es tapada, entonces estamos en tinieblas. Cuando la luz del mundo, Cristo, estaba llevando el pecado del mundo, entonces te quedas en tinieblas. Y así se quedó el mundo. El momento más oscuro de la historia de la humanidad era este. Así que era apropiado que Dios ejemplificara eso, tapando la luz del sol por un tiempo. Pero hay algo más, porque cuando Cristo se refiere al infierno, cuando la Biblia habla del infierno, el infierno es un lugar de tinieblas, de mucha oscuridad. El infierno es un lugar con mucha oscuridad, una tinieblas densa. También es un lugar de sufrimiento, también es un lugar de una sed terrible, también es un lugar de soledad. Así describe la Biblia el infierno. Y si piensas en eso, oscuridad, sufrimiento, sed y soledad, eso es exactamente lo que sufrió Cristo en la cruz. Porque Cristo sufrió el infierno por el pecador. Eso era el infierno que tú y yo merecíamos y Cristo lo sufrió por nosotros allí en esas horas en la cruz. Date cuenta que eso es lo que sufrió Cristo. Pero no solamente vemos allí sentados estas tinieblas, también vemos a gente venir del templo diciendo que el velo del templo se ha rasgado en dos, de arriba abajo. El templo de Dios tenía dos cuartos muy importantes, el cuarto del lugar santo y el lugar santísimo. Y todo esto era muy sagrado, el lugar santísimo era el más sagrado. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar a este lugar santísimo y tenía que entrar con la sangre de un sacrificio. Y que se rompiera este velo, esta cortina, era un escándalo. ¿Qué significaba eso? Era una cortina muy grande. ¿Y cómo podía rasgarse esa cortina de arriba a abajo? De abajo a arriba podríamos haber pensado, alguien lo ha hecho, algún hombre la ha roto, pero se rompió de arriba a abajo, dando a entender Dios que Dios mismo la había roto. Esto venía de Dios, ningún hombre podía hacer esto. El Cordero de Dios, que es Cristo, había muerto. Así que esto significaba que ya no hacía falta los corderos de los sacrificios, porque el Cordero había muerto. Cristo es el gran sumo sacerdote, ya no hacía falta sacerdotes que hicieran sacrificios. Cristo es el pan de vida, ya no hacía falta los panes de la proposición que se ofrecían en el templo. La ley ceremonial judía de los sacrificios y rituales había sido abolida y ahora cada creyente podemos entrar directamente al lugar santísimo, a la presencia de Dios a través de Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? En oración. Podemos orar, no necesitamos a ningún sacerdote, a ningún cura, a ningún papa, sino simplemente a través de Cristo podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios y pedirle y hablarle y rogarle. Como dice Hebreos 10, versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El templo se rasgó, como leemos en este texto, pero hubo algo más, hubo un terremoto. Dice que la tierra tembló, dice el versículo 51, la tierra tembló y las rocas se partieron. La tierra tembló por la maldad de los hombres. Es como si las rocas no pudieran soportar la injusticia del Calvario, como si la tierra hubiera dicho, no puedo absorber la sangre inocente del unigénito Hijo de Dios, y la creación gimió y la tierra tembló. Pero la tierra tembló también por la victoria de Cristo. Cristo estaba venciendo a Satanás allí en la cruz. Sí, como decía en Génesis, Cristo sería herido en el talón, en el calcañar, pero Él estaba hiriendo a la serpiente, al diablo, en la cabeza. Cristo fue clavado con los clavos en sus pies, en el talón, pero Él estaba con su muerte hiriendo de muerte a la serpiente, al diablo. Cristo le dio la estocada final a Satanás, de la cual nunca más se levantará. Y la tierra misma tenía que celebrar eso. Cristo había dicho, si los hombres no me alaban, las mismas piedras me alabarán. Y así estaban estas piedras rompiéndose en alabanza a Cristo, quien también es la roca que fue partida por nosotros. Tal fue el poder de Dios que se nos habla incluso de sepulcros abiertos y santos de Dios que después se aparecieron a otros, dando testimonio de que Cristo había resucitado. Eso es lo que podemos ver en el Gólgota. Estas cosas como la oscuridad, como los terremotos, como el velo que se rasga, nos hablan de lo que no se ve, de lo que estaba ocurriendo con la muerte de Cristo. Nos muestra el infierno que Cristo estaba sufriendo allí en la cruz. Ese infierno que tú y yo merecemos. Y lo voy a repetir una y otra vez porque tenemos que darnos cuenta que nuestro pecado merece el infierno y que Cristo lo sufrió allí en la cruz. Pero no solamente queremos ver qué es este sitio, el Gólgota, quién está en este sitio, qué ocurre en este sitio, sino en último lugar, qué escuchas en este lugar. Porque aunque escuchamos las burlas de los sacerdotes, los insultos de los ladrones, de los que pasan, el pasotismo de aquellos que no quieren saber nada de Cristo, aunque escuchamos todo esto, lo más importante que escuchamos son las palabras de Cristo. Hay 7 frases que dijo Cristo, no vamos a ver por supuesto las 7. Las primeras 3 son, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También cuando Cristo le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Cristo le dijo a María su madre, mujer, he aquí tu hijo, hablando de Juan, y a Juan le dijo, aquí está tu madre, dando a entender que él ponía la responsabilidad en Juan para cuidar de su madre. Las últimas 3 frases de Cristo fueron, tengo sed. También después dijo, es consumado, acabada está la obra de la salvación. Y la última fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ¿cuál es la frase central de Cristo en la cruz? La única que aparece aquí en Mateo. La única frase que Mateo nos expone, y es esa frase en la que Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo no nombra ninguna otra frase, sino solamente nombra esta, porque es una frase crucial en la muerte de Cristo. No hay mayor evidencia de la carga infinita que estaba soportando Cristo que esta frase. Y esa carga, otra vez, no era el peso de la cruz, no era la angustia que daría estar allí en la cruz, no era el ahogamiento que él sufriría, ni los azotes que había recibido, ni el dolor de los clavos atravesando su cuerpo. No era eso, aunque esos son dolores tremendos, pero no era eso el peso de la cruz. El peso de la cruz era el peso de tu pecado y mi pecado. Cristo no fue a la cruz como un mártir impotente. Cristo tampoco fue a la cruz como un ejemplo supremo de amor. Él fue a la cruz para cargar con la maldición que tú y yo merecíamos. Y por eso Él fue desamparado. Por eso Él fue desamparado. Por eso Él dijo estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras que miles de años antes ya las había profetizado el rey David en el Salmo 22.
Y quiero que te metas estas palabras bien en tu mente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y que estas palabras, si tú eres cristiano, te lleven a odiar el pecado, a seguir más a Cristo, a rechazar la tentación y a amarle de todo tu corazón, porque eso es lo que Él tuvo que sufrir por tu pecado y mi pecado. Son palabras demasiado fuertes como para poderlas explicar, demasiado demoledoras, que el Hijo de Dios, que había estado por siempre, por toda la eternidad, en comunión íntima, en un amor tan cercano con su Padre, en la Trinidad, que el Hijo de Dios tuviera que decir estas palabras. Eso revela la grandeza de nuestro pecado, lo malo y lo pecaminoso y lo horrible que era. El Gólgota nos habla hoy y escuchamos en el Gólgota estas palabras de que Cristo fue desamparado. Y ¿sabes qué? Si tú le conoces hoy a Él, puedes estar seguro de que tú nunca vas a ser desamparado o desamparada porque Cristo ya fue desamparado. Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ya fue desamparado. Tú ahora vas a estar para siempre amparado por Dios y por Cristo. Hemos ido al Gólgota, hemos ido a ver la cruz, a ver a Cristo, a ver lo que ocurrió allí, quién había allí, a ver lo que se escuchaba allí. Y amigo y amiga que estás aquí, no hace falta que mires a la cruz con los ojos físicos, ni que la toques con la mano como muchos intentan hacer en esta Semana Santa, ni que la beses con tu boca, ni que te acerques con tus pies físicamente a una reliquia de una cruz, ni a una estatua de Cristo como las han paseado en todos estos días. Eso no te va a hacer ningún bien. Lo que necesitas hoy es venir en tu corazón a la cruz y a Cristo. A la cruz y a Cristo. Ver lo que ocurrió allí. Pero no quiero que nos quedemos sentados solamente en el Gólgota, porque esta escena en unas horas acaba. Cristo muere. Es bajado de la cruz. José de Arimatea lo sepulta en un sepulcro nuevo. Las mujeres van a ver a dónde lo ponen. Pero al tercer día algo sucede. Algo sucede que nadie esperaba. Y vuelve a haber otro terremoto. Otro terremoto porque la tierra no aguanta. El sepulcro no podía contener a Cristo. Era imposible que Cristo fuera retenido por la muerte. Y Él cumple su palabra y al tercer día resucita y ahora vive para siempre. Y es que si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, entonces te digo yo, el cristianismo no vale para nada. Damos pena a los cristianos si Cristo no ha resucitado. Si estamos confiando en un Salvador muerto, apaga y vámonos. Pero Cristo sí resucitó de los muertos y después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas irrefutables. Se apareció 40 días y podemos estar seguros de que Cristo está vivo. Ascendió a los cielos y hoy está sentado a la derecha de su Padre. Sus discípulos, habiendo visto esto, dieron su vida por esta verdad de que Cristo está vivo. Nadie da su vida por una mentira sabiendo que es una mentira, pero los discípulos sabían que era verdad, que Cristo ha resucitado. Ese es el mensaje que hoy tiene Dios para ti. Hoy hemos ido al Gólgota con los ojos de la fe, nos hemos sentado allí, hemos visto qué es lo que ocurrió allí, que Cristo sufrió por nuestros pecados, pero sabemos que al tercer día Él resucitó para sellar, asegurarnos de que su muerte había sido aceptada por el Padre. Y así podré estar seguros de que si crees hoy en Cristo, hoy mismo puedes tener vida nueva en Cristo. Te pregunto, ¿has conocido al Señor? Es una pregunta que te tienes que hacer en tu corazón. Es la pregunta más importante que te tienes que hacer. No me estoy refiriendo si tienes una religión, no me estoy refiriendo si crees que eres una buena persona y te ganarás el cielo, justo lo contrario. Te pregunto, ¿has recibido a Cristo como el que te limpia de tus pecados, como el que sufrió por ti? Si no has hecho eso, te ruego que haga las paces pronto con Dios. No sabemos lo que nos espera mañana, pero lo que sí que sabemos es que si hoy venimos a Cristo y le recibimos como nuestro Salvador, Él promete, el que a mí viene, no le echo fuera. Te recibirá, te cogerá, te adoptará como su hijo o como su hija y podrás tener nueva vida en Él. Vamos a orar.